Nos vamos a la editorial que contábamos hace un minuto. El título: Fuga de dólares por la banca oficial. Destino: Isla Gran Caimán. Un año después, hiperinflación. Esto es historia. La pregunta es si la historia se repite, si en estos momentos va a suceder algo similar o está sucediendo algo similar. Pero evidentemente mucho de esto es parte de quizás la realidad hoy. Y sinceramente hay cuestiones que, bueno, de alguna manera hay que remarcarlas. Y Carlos me mandó un mensaje. ¿Será que están rascando la lata para que no quede nada? ¡Epa! Todos chorros, todos presos. Bueno, Carlos, por eso hago mención que es la pregunta. No sé si esto es real, esto es hoy, esto es en este momento. Pero debemos advertirlo o dar a conocer cómo fue y de ahí a saber a ciencia cierta, algo debe estar sucediendo, por supuesto, en la economía o en la realidad en la que estamos viviendo. ¿Quiere que le diga? Esto es así. Lamentablemente es así. Pero también teníamos otro mensaje antes de comenzar a hacer la editorial que quiero compartirlas con ustedes. ¿Por qué? Porque muchas de estas cuestiones realmente hacen a que tengamos la mirada de muchos vecinos que, bueno, si usted quiere, de alguna u otra manera, te dan a entender con certeza qué es lo que piensa el vecino. Y lo que piensa el vecino es algo concreto. Tiene dudas sobre la economía, las cuestiones de fondo. Otros aseguran que todos estos movimientos muchas veces son por parte del mismo Ejecutivo Municipal. Y lo toma como un hecho hoy. Yo le voy a relatar la experiencia personal, por eso puedo hablar en primera persona y dar datos precisos en lo que hace a la editorial. Le estoy hablando cuando el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires era el economista Eduardo Amadeo. Así que le estoy marcando allá 1987, 88, 89, si quiere, en esos periodos es donde le estoy haciendo mención por aquel entonces. ¿Quién era el gobernador de la provincia de Buenos Aires? El famoso, conocido Antonio Cafiero, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que después tuvo una interna en el peronismo, las internas que en aquel entonces se hacían contra Menem. Por supuesto, recordemos que ganó Menem y después fue en las elecciones elegido ni más ni menos que presidente. Pero esta experiencia personal de la que le estoy relatando fue como empleado del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Por eso cuando digo banca oficial, estoy haciendo mención precisamente no de un banco privado, no de esta derecha, izquierda, y viste que todos le dan un valor distinto o con mirada distinta en cuanto a lo ideológico, en poner eslogan, en dar un cliché, un reconocimiento, una acción determinada. Ahora bien, en aquel entonces, a través de distintas maneras de manejar el banco, se habían dado o comenzado a trabajar por lo que le llamaban objetivos. Recordemos que es una empresa estatal de la provincia de Buenos Aires y tesoro del gobierno provincial, el Banco Provincia. Pero sin embargo, se habían planteado generar una modificación en cuanto al manejo. Y se hicieron por objetivos. Es decir, que la operatoria normal del banco se le agregaban objetivos sobre determinadas áreas específicas.
Póngase a aumentar la capacidad de depósitos, ya sea en cuenta corriente, en caja de ahorros, plazo fijo, incorporar el plazo fijo en dólares e incentivarlo para lo mismo, en créditos hipotecarios y en créditos y préstamos y descuentos de documentos o de cheques, etcétera, etcétera. Y todos tenían un objetivo. Por supuesto, ese objetivo era con un fin determinado. Insertarse más en el mercado bancario, siendo un banco oficial, para competir en aquel entonces con la banca privada. También se agregaban determinadas operatorias. Esas operatorias, más allá de cómo era y la forma en que se daban a conocer e implementar, algunas públicas, pero otras privadas. Y un día, a quien les habla, lo llaman personal jerárquico, superior a quien cumplía funciones, en este caso yo, y me muestran una confidencial. La confidencial son de esas operatorias que tiene el banco, pero en cuanto muy limitada en su difusión. Es decir, como si fueran secretos de muy pocos. ¿Cuál era precisamente esa confidencial? Tratar de que la mayoría de los depositantes, es decir, clientes del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el caso nuestro, Necochea, debíamos tratar de incentivar, dar a conocer, venderles, sería el objetivo hoy, venderles una operatoria distinta a quienes eran depositantes en plazo fijo en dólares, y dándole a conocer que tenía otra posibilidad más, aparte de hacer el plazo fijo en nuestra sucursal, como lo venía haciendo, tener la posibilidad de que ese plazo fijo, esos dólares, estuvieran depositados en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Isla Gran Caimán. Es decir, la entidad era la misma, la jurisdicción legal era otra. ¿Qué iba a pasar? ¿Por qué era esta operatoria? Que por supuesto era confidencial y los empleados debíamos cumplir las órdenes. No eran órdenes indebidas, eran órdenes, operatorias dentro del mismo banco, y se le hacía conocer al cliente durante muchos meses. ¿Por qué? Porque todo cliente que tuviera plazo fijo en dólares, de $10.000 para arriba, se le ofrecía esta posibilidad. ¿Cuántos fueron? Y mucho más de 100 clientes del Banco de la Provincia de Buenos Aires de Necochea que enviaron sus depósitos, 10.000, 11.000, 15.000, 20.000, creo que hubo uno solo de $50.000, a la Isla Gran Caimán, sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el exterior. Isla Gran Caimán, usted verifique, hasta el día de hoy, se llaman los paraísos fiscales. Es decir, que usted se aseguraba de seguir teniendo en la misma entidad que tenía para usted su respaldo, banca oficial, tenía los dólares, en este caso, pero fuera del territorio nacional. Desaparecían. Usted dejaba de tener y de estar registrado como depositante en dólares en la nación argentina, en el banco. Y sí, figuraba en el banco. El problema era que la jurisdicción era distinta, o el beneficio. Más de 100 plazo fijo o de 100 clientes de aquel entonces que tenían plazo fijo en dólares, hicieron la transferencia. ¿Sabes lo que se usaba en aquel entonces? Mirá, te voy a dar el nombre porque algunos conocerán, otros no tendrán ni idea. La máquina que se hacía año 86, en realidad era el 87, yo si mal no recuerdo fue durante el 88. Teletipos se usaban para enviar a través de códigos, caracteres, posibles 32 como máximos caracteres, para introducir números y caracteres especiales con códigos de transmisión específica
que iban de un punto a otro, como el telégrafo, con códigos y con, bueno, formas de transferir, conseguir después los nombres y transferir todos los datos, pero en código. A ver, esto databa ya en Alemania desde 1930, 30 y pico, pero para el año 80 era la única manera de transmitir, sin ser teléfono, con códigos, con una confidencialidad también más segura. Había que hacer la operatoria, comenzarla 24 horas antes, para el día del vencimiento. Y el cliente seguía llevándose por supuesto, un papel oficial, un documento oficial, donde le decía dónde estaban los plazos fijos y los intereses que le daban mes a mes a requerimiento del cliente. ¿Qué pasó en 1989? ¿Qué pasó en 1989? La hiperinflación, las tasas siderales. ¿Y qué pasó en el Banco Central de la República Argentina de 1989? No había dólares. Y los bancos tenían muy pocos dólares. A ver, en Necochea se fueron más de 2 millones de dólares. Por eso digo, más de 100 depositantes, pequeños depositantes, que enviaron sus fondos afuera de la Argentina. Después recordemos el 89, la hiperinflación. Recordemos fines del 89, principios de los años 90, también el plan Bonex. Todos esos dólares estaban afuera, fueron salvados de todo tipo de inconvenientes de esta forma. La pregunta es, ¿acaso los operadores de aquel entonces, incluso de la banca oficial o no banca oficial, no están operando de la misma manera? ¿No estamos en situaciones similares? Y por eso el desbarajuste a propósito, porque lo que estoy planteando yo es que se hizo de una forma, planificada, para que no hayan dólares en la Argentina, en la banca y por ende en el Banco Central, ante un problema determinado. Después le llamás corridas bancarias, corrida financiera, ponele el nombre que vos quieras. ¿Qué quiero decir con esto? Lamentablemente, lo viví por ser empleado. Me tocaba a mí hacer estas operaciones. Así que no me la cuentan, la viví. ¿Y sabes qué? Es la política. Empecemos a decir las cosas por su nombre. El gobierno nacional, Alfonsín, gobierno provincial, Cafiero. Si querés ponerle las camisetas políticas, Unión Cívica Radical en la Nación, provincia, el peronismo. El resultado, hiperinflación. Ahora es la misma bandería política. Esa es la única diferencia, de derecha, de izquierda, como decíamos ayer, pero esa es la gran diferencia en esta época. ¿Sabés cuál es la realidad? Esta. O la verdad, ¿sabés cuál es? Que me está dando la sensación, por no decir certeza, que esto se preparó en tiempo y en forma. El problema, que no les dio tiempo. Estalló, me parece, antes. La hiperinflación no está. ¿Falta mucho? ¿Se repetirá la historia? ¿Se repitió la historia de esta que les conté? Que son realidades. Ojalá salgamos bien parados por el bien de los argentinos, de los ciudadanos, de los vecinos, que nos va mal. Y cada vez peor, me parece. No sé cómo te va a vos. Yo creo que igual que a la mayoría. Pero bueno, veremos cómo termina todo esto. Ojalá no se repita de esa manera con hiperinflación, pero queda a tu criterio. Pausa y retornamos en minutos de regreso a casa.